Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es José Manuel Pomares y estoy encantado de poder hablar con vosotros un ratito sobre Excel. Concretamente sobre lo que habéis visto y estáis viendo en pantalla, sobre la posibilidad de trabajar con Excel trayéndonos la información de una base de datos transaccional o relacional a Excel y cambiarla, convertirla en un modelo de datos analítico, en un modelo de datos que nos facilite el hecho de poder analizar esa información. Muy bien, pues antes que nada, antes de entrar en materia, os presento aquí en pantalla la información relativa a mi actividad como consultor y formador. Podéis ver que tengo cursos en LinkedIn Learning relativos a Excel y otras aplicaciones de Microsoft 365, así como algunos espacios que emito en directo como Power BI, en este caso relacionado con Power BI, y Finanzas y Excel con mi compañera Clara Vega, que hablamos de Excel y control de gestión. Vamos ahora al tema principal que nos ocupa. Se trata de convertir una base de datos transaccional en una analítica. Pero vamos a ver base de datos. Definición muy rápida. Pues un lugar físico o virtual donde podemos almacenar información y almacenar datos, en definitiva. Pero esto es muy genérico. Vamos a ir concretando en qué es una base de datos transaccional o relacional. En este caso, la base de datos está compuesta por varias tablas que están definidas y relacionadas por y para permitir a las personas que puedan consultar esos datos, introducir nuevos, eliminarlos o cambiar o editar los datos de forma rápida. Las bases de datos transaccionales las conocemos, por ejemplo, en forma de programas de contabilidad o ERPs, que son programas de gestión empresarial. Vamos ahora a ver qué es una base de datos dimensional o analítica. Y concretamente en modelo de estrella. Pues es una base de datos también compuesta por varias tablas que en este caso se han definido y relacionado específicamente para permitir el análisis. Y el análisis normalmente en grandes cantidades de datos, ¿no? La estructura de una base de datos analítica puede ser en forma de estrella, copo de nieve o galaxy, constelación. En este caso son bases de datos que tienen varias tablas de hechos, ¿no? En el último caso de bases de datos constelación. Hay una cosa en común en las bases de datos dimensionales y es que las tablas se definen como tablas de hechos y de dimensiones. Esos dos tipos únicamente. ¿Y por qué tenemos que convertir en un modelo de estrella? La cuestión es que tanto Power Pivot, en el caso de Excel, porque el objetivo es llevar toda esa información a Power Pivot para que pueda ser analizada de forma dimensional o analítica, ¿no? Entonces, decíamos que tanto Power Pivot como Power BI como SQL Server Analysis Services, pues son o tienen contienen dentro el motor de base de datos que se llama Vertipack. Y este está optimizado para trabajar con estructuras en forma de estrella. Es la forma más óptima de trabajar. Insisto, todo esto se nota mucho más cuando tenemos que trabajar con bases de datos grandes. El objetivo, como decíamos, es pasar de una base de datos transaccional a una en modelo de estrella y esto sería, ya visualmente hablando, lo que tenemos que hacer. Vemos que a la izquierda tenemos una base de datos con unas relaciones con cierta tipología y tenemos que pasar aquí a este modelo que veis a la derecha, donde hay una tabla de hechos en el centro y el resto, todo lo que hay alrededor, son tablas de dimensiones, con una sola relación entre la tabla de hechos y la de dimensiones, excepto en este caso que hay algunas relaciones inactivas. Pero ¿esto por qué tenemos que hacerlo así? Ya hemos dicho que para optimizar el trabajo con Vertipack, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que vamos a hacer durante esta sesión? Pues durante esta sesión vamos a intentar pasar de aquí a aquí, desde la izquierda a la derecha, para conseguir una estrella perfecta como la estamos viendo en pantalla. Porque resulta que una base de datos transaccional no consigue esa estrella perfecta, porque hay algunas tablas que están como desagregadas y están organizadas y relacionadas de otra forma distinta. Por ejemplo, aquí tenemos la tabla productos,
que está desagregada teniendo información de categorías aparte y también información de proveedores aparte. Aunque esto se podría plantear de varias formas, hoy, dentro de un momento, vamos a ver cómo tenemos que plantear esto para conseguir esa estrella perfecta. También podemos ver aquí que la tabla órdenes, orders y order details, está desagregada en dos tablas, en cuanto que todo, tanto una como la otra, son hechos y podría estar en una sola tabla. Entonces, ¿qué estrategia vamos a tomar? Pues en principio vamos a crear una clave subrogada aquí en esta tabla, en la tabla de clientes, para evitar utilizar la clave de negocio que es Customer ID, evitar utilizar esa que es de texto, es una cadena de texto. Entonces necesitamos o debemos utilizar claves subrogadas o claves que siempre sean valores numéricos. Como en este caso, en principio no se podía hacer, vamos a crear una clave subrogada numérica y la vamos a llevar aquí a esta tabla para poder hacer una relación. Eso es de las primeras cosas que vamos a hacer. También vamos a agregar toda la información de estas tres tablas, categorías, proveedores y productos, en una sola tabla que será la tabla de productos. Y luego vamos a unificar la tabla de hechos desde estas dos tablas en una única tabla de hechos, de órdenes. La cuestión es llegar a esta tabla, perdón, a este modelo de estrella, donde vemos una sola tabla de hechos y el resto de tablas de dimensiones. También vamos a crear con Power Pivot una tabla de calendario donde habrá varias relaciones a la tabla de hechos para que podamos en un momento dado consultar la información de, por ejemplo, la fecha de transporte, pero que a pesar de que haya varias relaciones entre la tabla de calendario y la tabla de hechos, una sola es la que tiene que estar activa. Las demás habría que activarlas mediante DAX, concretamente mediante la función useRelationship. Y ahora, para iniciar esas transformaciones en una base de datos transaccional, vamos a ir a datos, obtener datos de otras fuentes y de una fuente de datos o data. En este caso, vamos a conectar mediante una URL con una base de datos transaccional que está en la nube y es de Microsoft y la proporciona de forma gratuita para hacer pruebas. Aquí vamos a pegar la URL, esta sería, hacemos clic en aceptar. Aquí la tenemos. Vamos a hacer clic en seleccionar varios elementos porque queremos seleccionar varias tablas. En el caso vuestro, vais a tener que investigar previamente y saber qué tablas son las que tienen las columnas y los datos que os interesan. Aquí, para este ejemplo, pues tenemos que seleccionar las siguientes tablas. Customers, Employees, Order Details, Orders, vamos a ver, Categories también, que está por aquí, Products también, Shippers también, Suppliers. Aquí la tenemos. En total son 8 y vamos a transformar datos. Estamos ya en Power Query y ahora Power Query va a ir una a una cargando la información en memoria. Por ejemplo, a Suppliers vamos a cambiarle el nombre y vamos a agregarle un prefijo que va a ser dim, porque esta va a ser una tabla de dimensiones. Vamos a hacer lo propio con Shippers, con Products, cambiar nombre, Categories también, todas. Le ponemos dim, Employees también, dim, Customers también, dimensión, tabla de dimensión. Y a Order Details y Orders son tablas de hechos, porque son las tablas que contienen los valores que queremos analizar. Y también tienes las fechas, que son las fechas en las que ocurren esos hechos, esos valores que queremos analizar. Entonces, son las tablas, podríamos decir que principales, y el nombre va a tener un prefijo, por ejemplo, de fact de facts.
ponemos los tres primeros caracteres del fact y aquí lo tenemos. Y ahora vamos a poner en primer lugar estas tablas de hechos, una cuestión de orden, y dejamos las de dimensiones de momento abajo. Muy bien, vamos avanzando. Lo primero que habíamos dicho que teníamos que hacer es en la tabla Customers agregar un ID subrogado. Entonces vamos a ir a Customers, aquí lo tenemos, y lo que vamos a hacer es asegurarnos de que en esta columna tenemos datos únicos. Eso lo podemos hacer desde la ficha vista, yendo a distribución de columnas. Aquí tarda un poquito en actualizar, pero cuando lo haga veremos que hay distintos 91 y únicos 91. Esto indica que tenemos valores únicos. Vamos a quitar esto para evitar retrasos en el tiempo y ahora desde agregar columna de índice y agregamos un índice que va a comenzar desde 1. Lo podemos ver aquí ya al final, aquí tenemos ya el índice. Vamos a cambiarle el nombre y vamos a poner Customer ID y una S también, IDS. La S es de clave subrogada. Muy bien, vamos a ir avanzando. Ahora lo que vamos a hacer es desnormalizar las tablas de categorías y productos. Es decir, vamos a consolidar todo en una sola tabla y eso lo vamos a hacer desde la tabla de productos. Nos vamos aquí y, puesto que estamos conectados a una base de datos, aquí vamos a tener unos campos de relación que son estos campos donde podemos ver que hay unos botones especiales para poder traer los campos de otras tablas. Así que si yo me traigo campos de otras tablas, lo que estoy haciendo al fin y al cabo es consolidar esa tabla. Esto, si nos fuéramos, por ejemplo, a la presentación, podríamos, ahora lo que vamos a hacer es esto, es los campos de aquí, de esta tabla, llevarlos aquí o traérnoslos desde Products, aquí. Y los campos de esta tabla también traérnoslos desde Products. Eso es lo que vamos a hacer de momento. Para ello vamos a hacer clic en este botón que veis aquí y ahora vamos a deseleccionar todo, mejor dicho, y seleccionar solo lo que nos hace falta, que en este caso cada persona le hará falta unos campos distintos. Nosotros, para el ejemplo, solamente vamos a traernos estos campos. Y vamos a mantener esto activo. Hacemos clic en aceptar y ahora ya tenemos aquí los campos de esa otra tabla. Veis que están resaltados en verde. Bien, pues vamos a hacer lo mismo, pero con la tabla Suppliers, aquí. Así que hacemos clic aquí y ahora vamos a deseleccionar todo y vamos a marcar solamente Company Name, Address, City, Region, Postal Code, Country y ya está. De momento mantenemos aquí también esto activo para que nos traiga un prefijo y luego poder distinguir bien los campos. Y ya tenemos aquí todos los campos de Suppliers. Muy bien, vamos avanzando. Ahora vamos a cambiar el nombre a las tablas de DIM Suppliers. Vamos a ponerle unos asteriscos al principio para no confundirnos, porque estas tablas ya, digamos, han sido absorbidas, o los campos que necesitamos han sido absorbidos desde Products, desde la tabla Products. Así que esta la vamos a marginar aquí para tenerla controlada. También vamos a hacer lo mismo con Categories. Así que ponemos unos asteriscos al principio. Esto es una cuestión de orden. Y vamos a pasar la tabla aquí al final. Vamos a trabajar con las primeras tablas. Ahora vamos a ver en la tabla Shippers si tiene un ID numérico. Tenemos que tener IDs numéricos porque es lo más óptimo. Vertipack, el motor de base de datos interno de Power Pivot, es decir, de Excel, trabaja de forma óptima cuando los campos clave son enteros, numéricos enteros. Entonces, Shippers sí que lo tiene. Vamos a ir al caso de Employees. A ver, también tiene aquí un campo numérico entero.
Y ahora lo que vamos a hacer es denormalizar las tablas orders y order details. Es decir, las tablas de hechos, que ahora son dos, una es encabezado y la otra es detalle, y están unidas mediante, o deberían unirse mediante una relación, pero no, vamos a denormalizar de forma que esté todo en una misma tabla. ¿De acuerdo? Nos vamos a ir a la tabla order details, vamos a ir al campo order, aquí lo tenemos, el campo de relación. Estos son unos campos especiales, insisto, que tienen aquí estos botoncitos, que son desde los cuales nos podemos traer la información de otras tablas que están relacionadas en la base de datos original, en el origen de datos. Entonces vamos aquí a order y ahora vamos a deseleccionar todos los campos y seleccionar solo los que nos convienen, que en este caso son Customer ID, Employee ID, Order Date, Required Date, Ship Date y ahora Ship Via. Ship Via es el ID del transportista. Lo que pasa es que aquí este nombre como que parece que no es un ID, pero en este caso sí. ¿De acuerdo? Vamos a mantenerlo así, aceptamos. Y ya tenemos aquí todos los datos de, en este caso, de order. Estamos haciéndolo desde order details. Bien, pues ahora orders, vamos a ponerle también unos asteriscos, puesto que ya los datos los tenemos en order details. Así que la apartamos y nos vamos a centrar en estas tablas, en estas 5 tablas que nos quedan ahí, ¿vale? Entonces, ahora vamos a combinar la tabla Order Details, concretamente mediante el campo Order Customer ID, este campo textual que no nos gusta, pues vamos a combinar esta tabla mediante este campo con la tabla Customers, que también tiene este mismo campo. Vamos a combinarla. De tal manera que al combinarla nos vamos a traer a Order Details, nos vamos a traer lo que en un principio fue de las primeras cosas que hicimos, incluimos aquí en esta tabla de Customers, que es el Customer IDS. Muy bien, pues nos vamos a Order Details y ahora desde la ficha de inicio, combinar consultas. Y ahora aquí tenemos Order Details en la parte de arriba y ahora vamos a poner aquí en la parte de abajo DIM Customers. Seleccionamos el campo de texto, ese ID textual y aquí también, y ya estaríamos preparados para hacer la combinación. Ahora aquí nos va a salir un check correcto y ahora aceptar. Ya tenemos aquí el campo de combinación DIM Customers y ahora hacemos clic aquí, deseleccionamos todo y solo nos interesaba, todo esto lo estamos haciendo porque lo que nos interesaba es traernos esta clave subrogada numérica que creamos al principio. Así que solo seleccionamos esto, aceptar y ya la tenemos aquí. Vamos a cambiarle el nombre y vamos a dejarle solamente Customer IDS. ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer es una limpieza de columnas en todas las tablas. Vamos a todas las columnas que no nos hagan falta, tenemos que eliminarlas. Para eso vamos a empezar por la tabla en la que estamos, Fact Order Details, y para eso lo mejor, para hacer limpieza de columnas, es desde la ficha de inicio ir a elegir columnas. Y aquí en elegir columnas, pues vamos, por ejemplo, a deshabilitar o desactivar Order ID y también Product, que era un campo de relación. Por lo demás, lo vamos a dejar todo y aceptamos. Vamos a seguir haciendo limpieza de columnas. En este caso, vamos a ir, daría igual, ¿no? Pero vamos a ir a DIM Products. Aquí vamos a inicio, elegir columnas. Y ahora vamos a ir eliminando, por ejemplo, o desactivando estas. También vamos a eliminar estas. Y también vamos a eliminar Order Details. Y las demás las dejamos. Hacemos clic en aceptar. Cada usuario tiene que decidir qué columnas son
las que les hace falta. Vamos ahora a Customers y de la misma forma, inicio, elegir columnas y en este caso vamos a quitar Facts, Orders y Customer Demographics. Aquí ya está, vamos a dejar el resto y aceptamos. Ahora vamos a la tabla de empleados, Employees, y aquí vamos a, desde inicio, elegir columnas, vamos a quitar todas las que hay desde Extension en adelante. Aquí, todas estas las deshabilitamos, todas estas columnas. Así que solo nos quedamos con las de arriba y aceptamos. Ahora, en la tabla Shippers, aquí vamos a quitar solamente una que es Orders y aceptamos. Ahora lo que tenemos que hacer es revisar los tipos en todas las tablas. Si empezamos por Order Details, vemos que aquí hay unas fechas que tienen la hora. Seleccionamos estas columnas y ahora botón secundario, cambiar tipo y decimos que queremos solamente la fecha, no la fecha y la hora. Es una ineficiencia cargar en el modelo las horas, sobre todo, por supuesto, si no nos hacen falta. Ahora vamos a cambiar el nombre a Order Ship Via, que va a ser Shipper ID. Shipper ID. Habíamos dicho que este nombre era un poco raro y preferíamos tener ahí el elemento ID dentro del nombre. Vamos a ver ahora en DIM Customers. En DIM Customers no tenemos que hacer nada porque está todo correcto, todos los tipos de datos están correctos. En DIM Employees tampoco tenemos que hacer nada, está todo correcto, excepto aquí. Concretamente sí que había, vamos a quitarle igualmente, vamos a cambiar el tipo y lo convertimos a fecha. Por lo demás, sí que está bien. Texto, texto y el único que es numérico es el ID. Vamos con Products. DIM Products. Vamos a cambiar aquí el tipo a Unite Price. Esto es el precio unidad, que aquí está en decimal, pero si es moneda debemos poner moneda. Lo cambiamos desde este icono y aquí en Unites in Stock, aquí, este campo, vemos que es todo numérico y entero. Pues vamos a poner número entero, que es lo más eficiente. Y nos faltaba Shippers. Aquí en Shippers no tenemos que hacer nada porque es numérico el ID y de texto el resto. Vamos a cerrar y cargar. Pero esto es importante, vamos a elegir desde aquí el desplegable y ahora elegimos la opción cerrar y cargar en. Cerrar y cargar en, porque desde esta ventana tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a agregar al modelo de datos y decir que solo queremos la conexión, porque en realidad no queremos que las tablas se carguen en la hoja de cálculo, porque sería también una ineficiencia. ¿Vale? Y ahora hacemos clic en aceptar. Podemos ver en la parte inferior, en la barra de estado, recuperando datos. Tardará un poquito. Y el motivo es precisamente ese, que se están cargando todas las tablas en el modelo de datos. El modelo de datos es un espacio donde esa información, esas tablas, pueden ser relacionadas y ese espacio está gestionado por Power Pivot, en este caso, no por Power Query. Pero, claro, estamos hablando de una base de datos analítica con un modelo o un esquema en modo estrella, y todo eso tiene que ser gestionado desde el modelo de datos, insisto, concretamente desde Power Pivot. Vemos cómo ya se han cargado todas esas tablas, pero claro, hay algunas que realmente nosotros no queríamos cargarlas. Excel, Power Query las carga todas en el modelo de datos porque nosotros hicimos clic en esa casilla, pero hay estas tres no queremos cargarlas porque son tablas que solo nos han servido, para unos procesos intermedios, pero las que de verdad
queremos son las 5 primeras. Así que hacemos clic en una de estas que tiene los asteriscos y luego en cargar en. Y ahora desmarcamos esta casilla. Aceptamos. Ahora nos avisa de que se va a quitar del modelo de datos. Eso es precisamente lo que queremos y aceptamos. Y hacemos lo mismo con las otras 2 tablas que tienen los asteriscos. Cargar en, desmarcamos y aceptar. Y la última, lo mismo. Cargar en, desmarcamos y aceptar. Ahora ya no están en el modelo de datos. Muy bien, ahora vamos a ir precisamente a Power Pivot. Power Pivot, tenemos aquí la pestaña, pero en caso de que no la tuvierais, pues tendríais que ir a Archivo, Opciones, Personalizar cinta de opciones, aunque tendríamos que habilitar el complemento antes. Desde aquí, complementos, complementos con, hacemos clic en ir y aquí tendríamos que asegurarnos de que Power Pivot está habilitado. Y una vez que esté habilitado, ya tendremos aquí esa pestaña. Si no la tuviéramos, pues sí que podríamos ir a personalizar la cinta de opciones y asegurarnos de que aquí tenemos habilitada la pestaña de Power Pivot. Pero bueno, como ya la tenemos, ahora hacemos clic en esa pestaña y ahora en administrar. Y vamos a entrar a Power Pivot. Ya lo tenemos en pantalla. Aquí están las tablas ya cargadas en el modelo, solo las 5 que nos hacen falta, pero vamos a ver en vista de diagrama. Vamos a verlo todo aquí en este modo. Aquí tenemos las 5 tablas y ahora lo que tenemos que hacer es crear una tabla de calendario, porque un modelo sin una tabla de calendario no va a funcionar de forma óptima. Necesitamos tener la posibilidad de trabajar con funciones de inteligencia de tiempo, con DAX, entonces tenemos que insertar una tabla de calendario. Eso se hace desde la ficha Insertar, tabla de fechas y Nuevo. Ahora vemos cómo automáticamente, en el caso de Power Pivot, se crea y ya la tenemos aquí. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ahora lo que tenemos que hacer es crear las relaciones. Vamos a poner la tabla de hechos aquí. Customers, Employees, Shippers. Y ahora vamos a crear esas relaciones. Aquí podemos hacer un poquito más pequeña la tabla de calendario y aquí está un poquito más grande. Bien, las relaciones, por ejemplo, tenemos que relacionar date con las fechas que están aquí, con order date, el mismo date con required date y el mismo date con ship date. Ahora, aquí, por ejemplo, en empleados, pues tenemos nuestro Employee ID que tiene que ir a relacionarse con Employee ID de la tabla de hechos. Con DIM Products, pues nos pasa que tenemos que, en este caso es el Product ID, que tiene que ir con Product ID. Y aquí, en el caso de Shippers, tenemos Shipper ID, que tiene que ir a relacionarse con Shipper ID. Y en el caso de los clientes, customers, tenemos la clave subrogada, Customer ID, que tiene que ir con Customer ID, pero concretamente Customer ID S, la que tiene la S al final, ¿de acuerdo? Que es la clave subrogada que ya tuvimos que hacer a propósito, ¿de acuerdo? Entonces, con estas características, esta tabla la vamos a disminuir un poquito de tamaño para que se vean mejor las relaciones. Ahora ya tenemos una estrella perfecta. Pues una vez que tenemos todo esto, ya podríamos cerrar Power Pivot y aquí desde Excel incluso ya podríamos crear algunas estructuras, algunas tablas dinámicas. Pero si lo que queremos, por ejemplo, es crear una medida, por ejemplo, multiplicando la cantidad por el precio unidad y así tener el total de las ventas, que va a ser una medida muy utilizada, pues os voy a dar una pista de cómo hacerlo. En Power Pivot
podemos crear medidas haciendo clic en la pestaña Power Pivot desde medidas, nueva medida, y aquí pues tendríamos que cambiar el nombre a la medida, por ejemplo, total ventas, y ahora tendríamos que escribir el código para ahorrar tiempo. Lo tengo ya escrito aquí. Esto es una medida iteradora, un SUMEX, que tiene en su primer argumento la tabla que se le pasa es una tabla que devuelta por la función values, y luego en su segundo argumento está la multiplicación de la cantidad. Esto lo podríamos aumentar para poder verlo un poquito mejor. Como decíamos, SUMEX, en su primer argumento una tabla devuelta por values, en este caso una columna, y luego aquí la cantidad multiplicada por el precio unidad. Aquí esto realmente es la suma del precio unidad, y todo esto lo envolvemos con Calculate para que haya una transición de contextos. Así que todo esto vamos a ponerlo con un formato de moneda, vamos a comprobar la fórmula, no hay errores, aceptamos, y ahora ya tendríamos esa medida incorporada para poder trabajar con ella. Vamos a insertar tabla dinámica desde modelo de datos, y ahora vemos, por ejemplo, aquí veríamos cómo podemos, aquí, para que se vea mejor, como en Order Details ya tendríamos total ventas. Total ventas lo podríamos llevar a valores y, bueno, pues podríamos, por ejemplo, filtrar por clientes, company name, y aquí tendríamos un ejemplo de tabla dinámica. Pero, bueno, de aquí ya en adelante, pues el usuario ya elegiría qué tabla dinámica o qué cuadro de mando o dashboard quiere construir. Básicamente ha sido esto el proceso desde una base de datos transaccional a una base de datos analítica en forma de estrella. Y nada más. Espero que os haya gustado y que en alguna ocasión os pueda servir para ponerlo en práctica, y en cualquier caso, si no algo tan concreto, que sí que os haya servido los conocimientos que he ido dejando pues, a lo largo de la ponencia.